Mis primeras palabras son de agradecimiento a la Fundación Duques de Soria y a su Junta Directiva por su amable invitación. Para mí es todo un honor impartir la lección inaugural del curso académico de la Fundación. Considero también todo un honor y un privilegio el poder dirigirme a ustedes en un marco incomparable como es la ciudad de Soria y una tierra donde, sin duda, se conoce muy bien al gran poeta Antonio Machado Ruiz, pero permitirán que hoy, en lugar de mencionar su magnífica obra, comience haciendo alusión a su abuelo, Antonio Machado Núñez. Es una figura relativamente desconocida, porque normalmente los textos históricos suelen referirse a él como el abuelo de Antonio y de Manuel Machado, y normalmente han oscurecido, en cierta manera, sus logros y sus méritos propios en distintas ramas de la ciencia. Antonio Machado Núñez fue un ilustre médico, zoólogo, antropólogo, geólogo, y fue el principal introductor en España de las ideas darwinistas en el siglo XIX. De hecho, apenas unos días después de que se publicara la teoría de la evolución de las especies, él ya estaba difundiendo estas ideas en sus clases como catedrático de Historia Natural en la Universidad de Sevilla. En 1871, fundó la Sociedad Antropológica. No sé si se escucha muy bien. En 1871 fundó la Sociedad Antropológica de Sevilla y en su discurso de inauguración ya dijo que el estudio de los fósiles nos permitía deducir que el origen del hombre se situaba a finales de la era del terciario, el periodo de la Tierra. Por lo tanto, para mí se trata de una figura fundamental en el desarrollo de la paleontología en nuestro país y no podía dejar de citarle, puesto que hoy voy a hablar sobre paleontología y sobre geología. A lo largo de la conferencia voy a abordar estos tres apartados. En primer lugar, hablaré sobre paleontología, qué son los fósiles y por qué se estudian. A continuación, de sus múltiples aplicaciones, abordaré su contribución a los estudios sobre el cambio climático. Y lo cierto es que los estudios sobre el cambio climático no son perfectos y para mejorarlos, en la última parte de la conferencia nos iremos de viaje a las antípodas y trataremos de explorar un continente sumergido. Muy bien, pues vamos a empezar. Así. Bueno, la paleontología estudia los fósiles, que son las evidencias de la vida del pasado. Y también contribuye a comprender la vida y los ecosistemas actuales y además se proyecta hacia el futuro y es fundamental para conocer la respuesta de nuestro planeta a eventos globales e incluso el actual cambio climático. Por lo tanto, los fósiles y los yacimientos de los que proceden contienen una información muy valiosa y son patrimonio natural y patrimonio cultural. Un patrimonio que debemos conservar y que debemos proteger, y de eso se sabe mucho aquí en la provincia de Soria. Por ejemplo, la ruta de las ignitas de las tierras altas de Soria, que pretende poner en valor el patrimonio paleontológico y enraizar con el territorio. ¿Pero para qué estudiamos los fósiles? ¿Para qué sirven? Bueno, la paleontología tiene muchísimas aplicaciones. Por poner solo unos ejemplos, con los fósiles podemos datar las rocas, podemos correlacionar cuerpos rocosos a grandes distancias, podemos caracterizar reservorios de recursos naturales como petróleo, gas natural. También nos permite la paleontología estudiar el origen y la evolución de las especies, reconstruir los ambientes del pasado, estudiar eventos del pasado, por ejemplo, qué ocurre cuando cae un meteorito sobre nuestro planeta, estudiar los cambios climáticos del pasado,
Se emplea en temas de contaminación, incluso se emplea en ciencias forenses y en criminalística. De todas sus aplicaciones, yo hoy me quiero centrar en las aportaciones de la paleontología a los estudios sobre el cambio climático. El cambio climático, que es uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestra civilización. Y día tras día vemos cómo ocupa los titulares en medios de comunicación, en foros políticos, económicos, sociales, porque ha dejado de ser una advertencia para el futuro y en realidad el cambio climático ya está aquí y está afectando a los millones de personas que habitan este planeta. Hay muchos factores que afectan al clima. Los principales son los factores de origen astronómico, por ejemplo, los movimientos de rotación de la Tierra alrededor del Sol, cómo interactúa con otros elementos en nuestra galaxia, las manchas solares que determinan la insolación que recibe nuestro planeta. También hay otros factores de origen terrestre inherentes a nuestro propio planeta, por ejemplo, la distribución de los océanos y de los continentes en un momento dado, las corrientes oceánicas, volumen de hielo, las emisiones de gases invernadero a través del vulcanismo o liberación del metano, etc. Pero es que además la actividad del hombre también tiene la capacidad de modificar el clima, principalmente a través de la deforestación y de las emisiones de gases invernadero a través de la quema de combustibles fósiles, la fabricación del cemento o las actividades agrícolas y ganaderas. Y para entender el actual cambio climático es necesario no solo estudiar los cambios climáticos recientes o estudiar el cambio actual, sino que necesitamos ponerlo en contexto, en un contexto temporal largo, que nos permita averiguar si el cambio climático que estamos presenciando forma parte de la variabilidad natural del planeta o si lo hemos causado nosotros, los hombres. El clima actual está perfectamente caracterizado a través de mediciones instrumentales de los parámetros que caracterizan el clima, como puede ser la presión, la temperatura, el viento, la humedad, etc. Y también tenemos series históricas de estos parámetros. Un ejemplo es la curva de la concentración del CO2 en la atmósfera. Esta es la curva más larga que existe. Resulta de mediciones continuas tomadas de forma diaria en el Observatorio de Mauna Loa, en Hawái, desde el año 1958. Y vemos que esta gráfica muestra una tendencia claramente ascendente, desde 1958 hasta cuando se registraba una concentración de 320 partes por millón hasta la actualidad. La semana pasada la concentración era de 426 partes por millón. Y la concentración de gases invernadero en la atmósfera va íntimamente ligada a la temperatura. La concentración de los gases de efecto invernadero de origen antropogénico, como puede ser el CO2 o el metano o el óxido nitroso, van ligados a la temperatura del planeta. Y el aumento en los niveles de estos gases invernadero desde la época industrial vemos que ha ido ligado a un aumento de la temperatura de 1,4 grados centígrados a nivel global. Lo cierto es que los datos son cada vez más contundentes y en el año 2022 se batieron todos los récords de temperatura en todos los continentes. Una vez emitido, el dióxido de carbono permanece en la atmósfera y en los océanos durante miles de años. Y por eso es necesario echar la vista al pasado y buscar una serie temporal mucho más larga para comparar la evolución del clima y ver si estos cambios son parte de la variabilidad natural del planeta o si en realidad son consecuencia de las actividades de Homo sapiens. Para conocer los cambios climáticos del pasado, tenemos que referirnos a los estudios paleoclimáticos.
Para analizar el clima de hace miles o cientos de miles de años, lo que hacemos es estudiar las burbujas de aire que quedan atrapadas en el hielo, que son una medida directa de la atmósfera de hace miles de años. Hasta el año 1958 ya hemos visto que tenemos mediciones instrumentales de la concentración del CO2 atmosférico. Y para conocer los datos previos a 1958, estudiamos las burbujas de aire atrapadas en los testigos de hielo de la Antártida. Y lo que observamos es que el CO2 comenzó a aumentar desde la Revolución Industrial, a un ritmo mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y en los últimos 800 años ha mostrado variaciones cíclicas, pero nunca ha superado las 300 partes por millón. Hoy en día tenemos una concentración de 426 partes por millón. Y las variaciones cíclicas en la concentración del CO2 en la atmósfera a lo largo de los últimos 800.000 años se relacionan con los ciclos glaciares e interglaciares, que están relacionados con variaciones orbitales de la Tierra alrededor del Sol. Y esto ha condicionado la temperatura del planeta. Sin embargo, en la actualidad se están registrando las temperaturas más altas de los últimos 100.000 años y la concentración de CO2 en la atmósfera más elevada de toda esta serie temporal. El aumento del CO2 en la atmósfera desde la época industrial ha sido tan rápido que solo puede ser atribuido a la acción antropogénica, no siendo posible explicarlo mediante otros factores naturales que controlan el clima. Pero para ampliar aún más el contexto temporal de estos cambios, estudiamos las rocas y los fósiles que contienen, que son unos indicadores indirectos del clima del pasado. Unos de los fósiles más útiles son los fósiles marinos de tamaño microscópico. ¿Por qué? Porque son muy abundantes, son muy fáciles de encontrar en cualquier sedimento marino, cualquier roca marina va a contener estos fósiles microscópicos. Además, como son tan abundantes, podemos hacer análisis estadísticos, análisis cuantitativos con ellos, análisis de sus poblaciones, y además podemos analizar la composición de sus caparazones y la relación entre los distintos isótopos de su estructura cristalina está íntimamente relacionada con la temperatura del pasado. Así podemos deducir el clima de hace millones de años. Y de todos los microfósiles marinos, voy a presentarles el grupo estrella, que es el grupo de los foraminíferos. Se trata de un grupo de protozoos que protegen su única célula con un caparazón. Este caparazón puede tener una única cámara o varias cámaras que están conectadas entre sí a través de un orificio interno que se llama foramen, de ahí el nombre del grupo, foraminíferos. Y el caparazón tiene una serie de perforaciones a través de las cuales la célula saca una serie de extensiones de pseudópodos que le permiten comunicarse con el exterior, alimentarse, desplazarse, etc. Desde el punto de vista de su modo de vida, hay dos grupos de foraminíferos: los que forman parte del plancton marino, es decir, que flotan en la columna de agua, esos son los planctónicos, y los que viven en los fondos marinos, estos son los foraminíferos bentónicos, y son los organismos que habitan el mayor hábitat del planeta, que son los fondos marinos, desde las costas, desde los taludes, hasta las profundidades abisales, cualquier profundidad y en todas las latitudes del planeta. Por lo tanto, son unos excelentes indicadores del cambio global. Y el análisis de la geoquímica de sus caparazones nos permite reconstruir la temperatura del pasado. Aquí me voy a centrar en los últimos 66 millones de años para dar un contexto temporal largo con el que comparar el actual cambio climático.
Vemos que, de nuevo, se puede comprobar que la temperatura va íntimamente ligada a la concentración del CO2 en la atmósfera. Esta es la misma gráfica. En la parte superior se muestra la temperatura y en la parte inferior la concentración del CO2 en la atmósfera. Pero se ha modificado el eje temporal de manera que en la parte izquierda se muestran millones de años y a la derecha, a continuación, se muestran miles de años, a continuación la serie histórica desde 1850 y los próximos 300 años, predicciones para el futuro. He modificado esta escala temporal para poder comparar mejor los cambios. Vamos a observarla un poquito más en detalle. Lo que vemos es que entre hace 66 y 33 millones de años, el planeta se caracterizó por una alta concentración de CO2 en la atmósfera y altas temperaturas. Es lo que se llama el planeta cálido o incluso el planeta invernadero. Significa que no existían capas de hielo permanentes. Durante este intervalo de tiempo, que abarca el Paleoceno, el Eoceno, las temperaturas llegaron a ser hasta 16 grados más altas que en la actualidad. A continuación, hace 33 millones de años, vemos cómo la temperatura general disminuye, pasamos a lo que se denomina un planeta nevera y, a continuación, las concentraciones del CO2 en la atmósfera disminuyeron aún más, dando paso a lo que se conoce como un planeta llamado casa de hielo, en el que alternan ciclos glaciares e interglaciares. Lo que podemos observar en esta gráfica es que la concentración del CO2 en la atmósfera en la actualidad, que está marcado a la derecha, es la mayor que se ha registrado en los últimos 2 millones de años y que estamos muy cerca de alcanzar los niveles de CO2 atmosférico registrados hace unos 33 millones de años. Es decir, estamos en el punto crítico que marca la diferencia entre un planeta nevera y un planeta cálido. Por eso es tan importante estudiar el pasado geológico, porque nos da ejemplos en los que la concentración de CO2 en la atmósfera era muy similar a la que vamos a alcanzar en breve. Además, el estudio del registro geológico resulta muy interesante porque, superpuestos a estas tendencias graduales de calentamiento y enfriamiento a lo largo de millones de años, se registran una serie de eventos muy rápidos de calentamiento, que se conocen como eventos hipertermales. Se registran varios de ellos en el pasado geológico, cada uno tiene una distinta magnitud, velocidad, duración, y se emplean como análogos del actual cambio climático. Precisamente el estudio de estos eventos hipertermales nos permite calibrar o construir los modelos que nos permiten hacer simulaciones de cara al futuro. Pero sobre eso hablaré un poquito más adelante. Ahora me gustaría que se fijaran en el evento hipertermal más marcado que se produjo hace 56 millones de años. Y durante este evento la temperatura global aumentó en 6 grados, en todas las latitudes, desde zonas de playa hasta las llanuras abisales. Este calentamiento global del planeta tuvo consecuencias. Aquellos foraminíferos bentónicos de los que hablábamos, que vivían en los fondos oceánicos a miles de metros de profundidad, sufrieron extinciones. También vemos extinciones de los corales y de las algas. Y grupos terrestres y marinos que solían vivir en zonas cálidas pudieron migrar a altas latitudes porque aumentó la temperatura global. Por eso la reconstrucción que muestro arriba a la derecha es una imagen de lo que debió ser el Ártico hace 56 millones de años. Y si se fijan verán flora y fauna típicamente tropicales. Vemos cocodrilos, nenúfares, palmeras, tortugas, etc. Resulta también muy interesante comparar este evento hipertermal del Paleoceno-Eoceno con el actual cambio climático. Lo que vemos en la gráfica superior refleja la velocidad
de liberación de gases a la atmósfera. Y vemos que a lo largo del Paleoceno-Eoceno, estos gases que se emitieron por causas naturales, por el vulcanismo, por las emisiones del metano, de los márgenes continentales, esas emisiones tuvieron lugar a lo largo de 6.000 años, de una forma prolongada en el tiempo. Si lo comparamos con el evento actual, vemos que estamos liberando un volumen mucho mayor de gases a la atmósfera y de una forma mucho más rápida. La velocidad de liberación tiene consecuencias, como vemos en el gráfico de abajo. Si los gases se liberan de una forma prolongada, el sistema tiene tiempo para adaptarse. La atmósfera, el océano, tiene tiempo para acostumbrarse. Sin embargo, cuando la liberación se produce de una forma brusca, como en la actualidad, lo que predicen los modelos es que se produce un descenso en el pH de las aguas de los océanos, se produce acidificación oceánica y se produce disolución. Y esto es un modelo, pero es que ya lo estamos empezando a ver en la actualidad. Si observan las fotografías de la derecha, lo que vemos arriba son conchas de invertebrados marinos que muestran disolución. Esto es importante porque los invertebrados son la base de la cadena trófica de los peces. Y los peces, el pescado, es la principal fuente de proteínas de más de 1.000 millones de personas en nuestro planeta. Además, cada vez generan proteínas de peor calidad y menos ácidos grasos omega 3, esos que son tan buenos para la salud. Otras consecuencias de la acidificación oceánica las vemos que ya se está produciendo disolución de los corales, de las algas en los arrecifes, y eso afecta a su capacidad de absorber el exceso de CO2 en la atmósfera. Además, aguas más ácidas permiten una mayor proliferación de algas tóxicas y también una mayor dispersión de contaminantes, de metales pesados. Además, si comparamos la velocidad de calentamiento del Paleoceno-Eoceno y en la actualidad, lo que vemos es que la velocidad de calentamiento en la actualidad es de 2 a 30 veces más rápida que en aquel evento. Muy bien, pues como comentaba, el estudio de toda esta serie de eventos hipertermales de distinta magnitud, duración, nos permite construir modelos climáticos. Esos modelos los utilizamos para predecir lo que va a ocurrir en el futuro, para ver cuáles van a ser las consecuencias del actual cambio climático. Pero para ver si funcionan bien estos modelos, lo que hacemos los geólogos es emplearlos para reproducir las condiciones que ya conocemos del pasado. Nosotros conocemos el clima del pasado a través de los fósiles. Pues bien, vamos a ver si podemos reproducir esas condiciones que ya conocemos con nuestros modelos. Y en ocasiones se observan discrepancias. Los datos muestran discrepancias con las simulaciones. Entonces, si no conseguimos reproducir eventos del pasado que ya conocemos, ¿cómo vamos a reproducir o a predecir de manera fiable lo que va a ocurrir en el futuro, verdad? Precisamente uno de los lugares donde se encuentran más discrepancias entre los datos y las simulaciones, uno de los lugares del planeta donde no funcionan los modelos, es en el Pacífico suroeste, en esta región del Pacífico suroeste que es el mar de Tasmania. Y con el objetivo de mejorar los modelos climáticos, en el año 2017 se organizó una expedición internacional a Zelandia, el continente sumergido. Zelandia es el 7º continente desde el punto de vista geológico y se separó de Australia y de la Antártida hace unos 80 millones de años. Solo vemos un 6% de su superficie, que son las islas de Nueva Zelanda y de Nueva Caledonia. El resto de este continente se encuentra sumergido a miles de metros de profundidad en el Océano Pacífico. Además, Zelandia se sitúa en lo que conocemos como el Anillo de Fuego del Pacífico. Esto es una franja de zonas de subducción que rodean al Océano Pacífico.
Las zonas de subducción son planos inclinados a través de los cuales la corteza oceánica se hunde por debajo de la corteza continental, generando mucha fricción y mucho calor. Eso en términos geológicos significa terremotos, significa ascenso del magma y volcanes. Por eso, en la zona que comentaba antes, el anillo de fuego del Pacífico, es donde se concentran el 90% de todos los terremotos del planeta, y hay más de 450 volcanes, algunos extintos, pero otros son de los más activos de nuestro planeta. Por eso, el estudio de Zelandia cobra especial interés, no solo porque allí no funcionan los modelos climáticos y tenemos que mejorarlos, sino también porque se sitúa en una zona muy interesante para estudiar este proceso de subducción y para conocer cómo funciona y también cómo se desarrollan los riesgos geológicos y también cómo se forman recursos naturales, porque las zonas de subducción son especiales para la formación de recursos naturales. Así que con estos dos objetivos, en el año 2017 se organizó una expedición del Programa Internacional de Descubrimiento del Océano, el IODP, para explorar Zelandia. A lo largo de 2 meses estuvimos navegando en alta mar, recorriendo el mar de Coral y el mar de Tasmania, perforando sondeos en el fondo marino. Salimos del noreste de Australia, de Townsville, a finales de julio de 2017 y acabamos la expedición en la isla de Tasmania, en Hobart, en septiembre de ese mismo año. Y a lo largo de todo ese recorrido estuvimos perforando sondeos en el fondo del mar. Para ello, ¿qué necesitamos? Un buque de perforación submarina, como este. Este es el buque JOIDES Resolution. Es un buque de perforación de 146 metros de eslora, tiene una torre de perforación de 63 metros de altura y bajo esa torre hay un agujero a través del cual los tubos de perforación, que son unos cilindros huecos que se enroscan unos con otros, se lanzan hacia el fondo marino. A medida que estos tubos de perforación van avanzando en el fondo marino, se rellenan de roca y de sedimento, se tira de un cable y esos núcleos de sondeo llegan a la superficie, donde un grupo de científicos analizamos los fósiles y todas las características de estas rocas y de este sedimento. En la expedición a Zelandia participamos 31 científicos de 16 nacionalidades diferentes. Y en el barco navegábamos unas 140 personas. Además de los científicos, estaban los técnicos de laboratorio, los sondistas, el personal del barco, la tripulación, etc. Este buque, el JOIDES Resolution, es un buque de perforación submarina, pero también es un laboratorio flotante. Está dotado de numerosos laboratorios que nos permitían muestrear y estudiar estos registros del fondo marino de Zelandia. Aquí vemos los laboratorios de micropaleontología. En la expedición participamos de los 31 científicos, 8 éramos paleontólogos, especialistas en fósiles microscópicos. Y lo que hicimos durante la expedición fue ir preparando las muestras, datarlas y caracterizar los ambientes del pasado. Con todos esos datos y los que hemos ido generando a lo largo de los años, hemos conseguido reconstruir la historia de Zelandia a lo largo de los últimos 70 millones de años. Al contrario de lo que se pensaba, hemos detectado movimientos verticales muy importantes. Tradicionalmente se pensaba que desde que Zelandia se separó de Australia y de la Antártida, hace 80 millones de años, había comenzado un movimiento de separación, de rotación, y que había quedado hundida, sumergida bajo las aguas del Pacífico hasta la actualidad. Pues bien, durante la expedición, y gracias al estudio de estos fósiles, demostramos que esto no fue lo que ocurrió. Hemos detectado momentos en los que algunas regiones de Zelandia se hundieron más de 2000 metros
y otros momentos y otras regiones que se elevaron 1000 metros. De hecho, llegó a haber tierra firme en Zelandia hace unos 30 millones de años. Y esto tiene muchísimas implicaciones para estudios sobre los endemismos de Nueva Zelanda, para las rutas migratorias, para ver cómo funcionan las corrientes marinas, etc. Aquí vemos unos ejemplos de las evidencias que encontramos de que hubo zonas emergidas, que hubo tierra firme hace unos 30 millones de años en Zelandia. Hemos encontrado restos de insectos, hemos encontrado polen y esporas de distintas plantas, de palmeras. Luego, esto nos ha permitido demostrar que hubo movimientos verticales muy importantes. Esos movimientos verticales los hemos asociado a la subducción, a esos movimientos en los que la corteza continental se hunde por debajo de la corteza, la corteza oceánica se hunde por debajo de la corteza continental. Así que hemos contribuido a mejorar el conocimiento que se tiene sobre estos procesos de subducción, que quizás ahora nos suena un poco lejano porque estamos hablando de las antípodas, ¿verdad? Pero es que en el sur de Europa también se está produciendo la subducción de placas y podemos aprender mucho sobre riesgos geológicos que nos pueden afectar a nosotros. Y otro de los grandes descubrimientos que hicimos durante la expedición es que en Zelandia, en esos testigos, en esos casi 3.000 metros de núcleos que extrajimos del fondo marino, se registran los cambios climáticos del pasado. Registramos cambios graduales a lo largo de millones de años, pero también hemos registrado varios hipertermales. Y esos hipertermales nos están permitiendo mejorar los modelos climáticos y nos permitirán predecir qué va a ocurrir en un futuro no demasiado lejano. Bueno, para ir concluyendo, podríamos decir que siempre ha habido cambios climáticos. A lo largo de la historia del planeta, desde su formación, siempre ha habido cambios climáticos. Y como representa esta figura, las especies han ido apareciendo, han ido evolucionando y se han ido extinguiendo. Y hay unos pocos momentos de la historia de la vida en los que se concentran muchas extinciones. Esos eventos se conocen como eventos de extinción en masa. En los últimos 500 millones de años ha habido 5 grandes extinciones en masa y en la actualidad estamos presenciando la sexta. La diferencia con las anteriores es que la actual no está causada por factores naturales, sino que está siendo provocada por la acción de nuestra especie, de Homo sapiens. Siempre ha habido extinciones y siempre las habrá. Y siempre ha habido cambios climáticos y siempre los habrá. Pero el registro geológico y los fósiles nos indican que el aumento en el CO2 atmosférico desde la época industrial no tiene precedentes en los últimos 66 millones de años. Cualquiera que sea su desenlace, no impedirá que nuestro planeta y que la vida sobre él continúen. Pero la cuestión es si las condiciones ambientales serán las adecuadas para nuestra especie, para Homo sapiens. Las simulaciones para los próximos 300 años nos indican que estamos muy cerca de alcanzar ese nivel crítico de CO2 en la atmósfera que marca la diferencia entre el mundo frío, el mundo nevera, y el mundo cálido o el mundo invernadero. Las consecuencias a corto plazo incluyen calentamiento global, fenómenos meteorológicos muy intensos, cambios en las corrientes oceánicas, acidificación oceánica, un ascenso en el nivel del mar, y todo eso va a tener consecuencias sobre nuestra especie. Habrá plagas, habrá pandemias. No olvidemos también que más de 60 millones de personas en nuestro planeta viven a menos de 10 metros sobre el nivel del mar. Luego, un futuro ascenso en el nivel del mar afectará inevitablemente a su hábitat y eso tendrá consecuencias sobre la economía y sobre la sociedad.
Las consecuencias a largo plazo son más difíciles de predecir y los estudios que estamos realizando sobre eventos climáticos del pasado nos están permitiendo mejorar estos modelos predictivos de cara al futuro, para saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro y quizás poder plantear medidas de mitigación. Antonio Machado, y en este caso me refiero al poeta, al nieto, decía que peor que ver la realidad negra es el no verla. Y en este caso los fósiles nos muestran la realidad del cambio global que estamos presenciando, nos permiten ponerlo en contexto y nos alertan sobre su excepcionalidad. Y ante el negacionismo climático, también me gustaría recurrir a Antonio Machado y a su cita que decía: la verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés. Yo me he decantado por exponer aquí los datos científicos con los que contamos, que son irrefutables. Homo sapiens ha logrado alterar en apenas un siglo la variabilidad natural del planeta. Eso sí, lo que hagamos a partir de ahora depende de todos nosotros. Muy bien, muchas gracias.